Hola a todos, bienvenidos a este Polimedia titulado Tipos de trabajo del perito informático. Abrimos con una frase de nuestro Fénix de los Ingenios, el Félix López de Vega, que dice que ni el rey comería si el labrador no labrase. Evidentemente hay veces en que el trabajo de un perito puede parecer muy pedestre, una cosa muy simple, pero todos los trabajos son necesarios y todo implica una responsabilidad y una necesidad de hacer bien las tareas. Dentro de este Polimedia vamos a intentar cubrir tres objetivos. El primero va a ser definir arbitraje, el segundo enumerar los tipos de arbitraje y el tercero subrayar cuándo un perito informático debe aceptar o rechazar su intervención en una actuación judicial. Para ello vamos a usar este breve índice donde hablaremos en primer lugar de la introducción, en segundo lugar arbitraje y su definición y en tercer lugar qué es esto de una actuación judicial y en qué nos afecta. Bueno, cuando hablamos del trabajo de un perito informático, cuando decimos la palabra perito, lo primero que se nos viene a la mente es ese perito del seguro que viene a casa cuando el agua se ha salido y la lavadora se ha estropeado y tiene que ver si hay que pintar o no hay que pintar una pared. Eso es un trabajo que también puede hacer un perito informático, es decir, entra agua en una instalación, se estropea una serie de CPUs y tiene que valorar, o tiene que valorar en qué le afecta la pérdida de datos que ha sufrido una empresa por una subida de tensión que ha destrozado sus discos duros. Pero básicamente cuando hablamos del trabajo de perito informático no estamos pensando en eso. Podemos pensar también como en las películas, que está ese perito informático tipo CSI, que investiga, que busca crímenes y que trabaja en coalición con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, pero también es algo que se ciñe mucho a ese ámbito de trabajo concreto y suelen ser personal propio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando se trata de un perito informático que trabaja por libre, básicamente vamos a pensar en dos cosas. Vamos a pensar en su trabajo ante cortes de arbitraje y su trabajo en tribunales. Eso va a ser nuestro eje del día. De hecho, la informática forense no solamente se usa para investigar crímenes tecnológicos, sino crímenes donde un ordenador ha intervenido. Por ejemplo, un indicio donde ha habido una violación, porque ha habido un cambio de mensajes entre víctima y violador. Os recuerdo que hace poco ha habido una investigación sobre el caso de una posible quíntuple violación, donde se ha investigado la mensajería, el WhatsApp de los supuestos violadores. Y eso es un trabajo de un perito informático. ¿Ha habido un delito informático? No, pero ha habido una intervención donde una de las pruebas era un smartphone. Una primera aproximación, según el tipo de trabajo, pues pasaría por ese ámbito militar que estaba embebido en lo que os decía antes, de investigación, en este caso investigación sobre el ciberterrorismo, y los otros dos que nos aproximan más a nuestro trabajo del día a día, que es el ámbito judicial legal y el ámbito empresarial, los arbitrajes. Evidentemente, si tuviéramos que describir el ámbito de aplicación, sería inmenso. En la diapositiva que me acompaña veréis un montón que no voy ni siquiera a leer porque sería una lista infinita si además añadiera todo lo que aquí falta. Hablaríamos de detección de intrusos, hablaríamos de comunicaciones vía satélite encriptadas, hablaríamos de muchas cosas. Cualquier ámbito donde la informática sea o medio o fin para la comisión de un delito, o ni siquiera tiene por qué haber un delito, sino una posible discrepancia entre dos partes en un litigio por un contrato, pues puede ser un sitio donde un perito vaya a trabajar. Yo aquí os planteo una pregunta y es que os planteéis situaciones donde penséis que un perito informático puede actuar en el ámbito de un perito de seguros, en ese ámbito que os planteaba al principio. Bueno, ha pasado algo, una inundación, una subida de tensión, ¿cómo pensáis que un perito informático podría actuar ahí? Empezamos a hablar del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, tirando de definición directa de diccionario, arbitraje es una institución en que las personas físicas o jurídicas, es decir, personas o empresas, pueden someter previo convenio a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir en materia de su libre disposición conforme a derecho. Centrándonos, veríamos que no todo puede pasar por un arbitraje. Hay una serie de cuestiones excluidas. Por ejemplo, aquellas que ya han pasado por un juicio. Si habla un juez, un arreglo entre particulares que viene a ser lo que es un arbitraje no tiene ningún sentido. También aquellas que están unidas a otras donde las partes que intervienen no tienen poder de decisión. Esto sería como decir, bueno, voy a despedir a fulano porque fulano ha hecho esta cosa mal, me voy a reunir con fulano
y voy a decir con fulano si lo despido o no lo despido. Un momento, pero fulano, ¿por qué está contratado ahí? A lo mejor tú no eres el que le está pagando la nómina, a lo mejor tú eres un mando intermedio, tú puedes decidir ahí, tú no tienes poder de decisión, es imposible llevar a un arbitraje en ese camino. También están excluidas aquellas en que con arreglo a las leyes no forman parte del poder de decisión del ciudadano de a pie, sino que es parte del Ministerio Fiscal, y también las cuestiones laborales. Fijaros que esto sería otra exclusión total a aquel otro ejemplo que os ponía. Tampoco puedo decidir en un arbitraje porque se trata de una cuestión laboral, y eso va todo a los tribunales de lo social. Bien, hay una división en los arbitrajes entre informales y formales. Un arbitraje informal es aquel que se hace al margen de la ley de arbitraje, donde simplemente es un pacto entre particulares o entre empresas, donde dos o más personas, personas físicas o jurídicas, pactan una intervención donde aparece una tercera parte buena, es decir, alguien que puede decidir, es decir, que eligen un juez, entre comillas, para que elija entre ellos. Bueno, después están los formales serían aquellos que se realizan de acuerdo a la ley de arbitraje. Los formales en realidad se deben dividir en dos tipos, formales de derecho y formales de equidad. Un arbitraje formal de derecho es aquel donde el árbitro tiene que decidir como si fuera un juez y obligatoriamente ese árbitro debe ser un abogado. En un arbitraje de equidad los árbitros resuelven según su leal saber y entender y actúan sin estar sometidos al imperio de la ley, como si fuera un juez ordinario. En este caso, fijaros que como lo que se busca es que ese juez, entre comillas, sepa mucho, no necesariamente tiene por qué ser un abogado, puede ser un profesional con prestigio, un médico, un informático, lo que sea. Para las empresas recurrir a los arbitrajes tiene una serie de ventajas, es más rápido que un juicio, no tiene la publicidad mediática que tienen muchas veces los juicios y además se obligan a cumplir, porque si se siguen las normas, en el momento en que se ejecuta un arbitraje, eso, entre comillas, va a misa. Yo os haría ahora una pregunta, sería que buscáis en contratos de servicios que tengáis por casa, luz, telefonía, etcétera, cláusula arbitral, y que compararéis varias entre sí. Os aseguro que en prácticamente todos los contratos que tengáis habrá una cláusula arbitral. Bien, centrándonos ahora en la actividad judicial del perito informático, es decir, el perito ya dentro de un tribunal, un perito, en primer lugar, cuando es invocado por un tribunal, lo primero que debe hacer es pensar si lo acepta o no acepta ese caso. Es decir, aceptar o rechazar, ¿a qué va atado? Pues, en primer lugar, a su posibilidad. No puedo hacerlo porque tengo demasiado trabajo. No puedo hacerlo porque no sé de lo que me están preguntando. No puedo hacerlo porque están pidiendo un informático cuando no deberían pedir un informático. Esto es una teoría, por ejemplo, de un perito calígrafo. Bueno, en todo caso, si podemos hacerlo, el querer debe quedarse un poco entre comillas, porque ir rechazando periciales no solamente es malo para nosotros porque dejamos de cobrar peritajes, sino también es malo para la justicia en general, porque si ya de por sí la justicia sufre de muchos retrasos, pues que un perito diga no supone un retraso adicional porque tienen que buscar otro perito. El marco legal de aquí nos lo da por la vía civil el artículo 1484 del Código Civil, por la vía mercantil el artículo 172 y por la laboral el artículo 77. Para que un perito pueda actuar, evidentemente tiene que ser nombrado por un juez o tribunal. Debe ser informado del asunto para que se pueda recusar o tachar. ¿Qué es eso de recusar o tachar? Bueno, pues recusar es por una tacha legítima. Este señor no puede ser perito porque es enemigo manifiesto mío. Este señor no puede ser perito mío porque, bueno, porque puedo demostrar que no tiene ni idea de lo que va a hacer, no es un experto en ese área. ¿Qué dice la ley sobre quién puede ser recusado o no? Bueno, pues aquí nos vamos a la ley de enjuiciamiento civil y en el artículo 124 nos enumera tres posibles efectos de recusación: por parentesco próximo, por haber informado anteriormente en contra del recusante y por interés en el juicio, por enemistad o amistad manifiesta. Un ejemplo, ese interés en el juicio sería, bueno, pero si es que si pierden este juicio, resulta que el perito va a ganar un montón de pasta porque es accionista de la empresa que está litigando, con lo cual a lo mejor su peritaje no es del todo lo imparcial que debería ser. Y nos vamos a las conclusiones, básicamente dos. Hay arbitrajes informales y formales, y estos a su vez pueden ser de derecho o de equidad,
Y por último, es importantísimo saber cuándo hay que rehusar un nombramiento como perito en un juzgado. Y eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo Polimedio.